Eran casi las 3 de la mañana cuando me di cuenta de algo extraño. La casa estaba demasiado silenciosa, pero no era ese silencio cómodo de un domingo por la tarde. Era otro tipo de silencio. Un silencio que parecía mirarme de vuelta. Estaba sentado en el sofá, con el celular en la mano, varias conversaciones sin responder, amigos preguntando si quería salir, gente diciendo que necesitaba distraerme, y yo mirando la pantalla, sintiendo un deseo inexplicable de simplemente desaparecer por un tiempo. No ir a fiestas, no conocer a alguien nuevo, no explicarle nada a nadie, solo desaparecer. Y en esa madrugada una pregunta empezó a incomodarme. ¿Por qué algunos hombres, después de una separación, desaparecen del mundo? ¿Por qué dejan de responder, evitan encuentros, se encierran en silencio? ¿Y por qué eso parece asustar tanto a las personas a su alrededor? Tal vez la pregunta más incómoda sea otra. ¿Y si esa desaparición no es debilidad, sino instinto? El psicólogo Carl Jung escribió algo que siempre me persiguió como una frase dicha demasiado tarde. Quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Pero el problema es que despertar rara vez se ve bonito. A veces parece aislamiento, a veces parece distancia, a veces parece un hombre sentado solo a las 3 de la mañana tratando de entender quién sigue siendo. Si alguna vez has sentido ganas de desaparecer después de que algo importante terminó, si alguna vez guardaste silencio porque no sabías explicar lo que estabas sintiendo, si alguna vez notaste que la gente quiere respuestas rápidas para dolores que tardan meses en acomodarse, entonces tal vez te reconozcas en lo que vamos a hablar aquí, porque algunos hombres no desaparecen del mundo, desaparecen para sobrevivir a sí mismos, y lo que ocurre en ese silencio casi nadie lo ve. Nadie le enseña a un hombre a terminar, le enseñan a conquistar, a proveer, a resistir, pero nadie le enseña qué hacer cuando todo se derrumba y tú sigues de pie por fuera, mientras por dentro algo implosionó en silencio. Cuando una relación termina, el mundo parece exigir actuación. Reacciona, sal, supéralo, demuestra que estás bien. Pero lo que casi nadie percibe es que para muchos hombres, el primer impulso no es distraerse, es retirarse. Y esa retirada asusta. Asusta a los amigos, asusta a la familia, asusta sobre todo a quienes creen que el dolor necesita exhibirse para ser legítimo. Pero hay algo primitivo en ese movimiento. Algo que no nace de la debilidad, nace del instinto. Carl Jung hablaba del proceso de individuación como un enfrentamiento inevitable con la propia sombra. Y el problema es que nadie encuentra su propia sombra en ambientes ruidosos. Aparece en el silencio, en el cuarto oscuro, en la casa vacía después de que la puerta se cierra por última vez. Cuando un hombre desaparece después de una separación, lo que muchas veces está ocurriendo no es una renuncia social. Es un colapso interno reorganizándose, porque una separación no es solo la ausencia de alguien, es la ausencia de una versión de ti mismo. Pierdes la rutina compartida, pierdes el buenas noches automático, pierdes los planes que ni siquiera habían sucedido todavía, pierdes el personaje que eras dentro de esa relación. Y de repente el espejo te devuelve una imagen que no reconoces. Recuerdo una noche específica. Me quedé mirando el techo durante horas, no llorando, no gritando, solo tratando de entender por qué la casa parecía más grande y yo más pequeño. Y fue ahí donde escribí algo que nunca le mostré a nadie. Tal vez no la extraño a ella, tal vez extraño al hombre que yo era cuando ella todavía creía en mí. Tal vez el vacío no sea ausencia, tal vez sea identidad en reconstrucción. Ese es el punto que casi nadie entiende. La desaparición es muchas veces un intento desesperado de reconstruir coherencia interna. Porque cuando todo termina, la mente entra en estado de alerta. Cada mensaje parece una exigencia. Cada invitación parece un juicio disfrazado. Cada pregunta, ¿cómo estás?, suena como una demanda de claridad que todavía no tienes. Entonces te alejas, no porque no soportes a las personas, sino porque aún no soportas tus propias respuestas. Existe una diferencia brutal entre soledad y abandono. El abandono es impuesto. La soledad, cuando es elegida, puede convertirse en una herramienta. El filósofo Émile Cioran escribió que no es la soledad lo que nos pesa, sino lo que descubrimos sobre nosotros cuando estamos en ella. Y quizá eso sea lo que ocurre aquí. Cuando el hombre se retira, empieza a notar cosas que antes estaban anestesiadas por la rutina de la relación. Pequeños resentimientos, miedos nunca confesados, dependencias emocionales que parecían amor, la necesidad constante de aprobación que se disfrazaba de cuidado. Y eso duele.
porque reconocer que tú también fallaste es más difícil que culpar a quien se fue. El mundo exterior quiere rapidez, quiere que sigas adelante, pero la psique humana no funciona a velocidad social, funciona en profundidad, y la profundidad exige silencio. La desaparición entonces se convierte en una especie de capullo, un espacio intermedio entre quien eras y quien aún no sabes que puedes ser. Es incómodo, se malinterpreta, a veces es demasiado solitario, pero también es honesto, porque ahí, sin audiencia, empiezas a enfrentar preguntas que evitaste durante años. ¿Yo era feliz? ¿O solo estaba cómodo? ¿Amaba? ¿O tenía miedo de quedarme solo? ¿Me elegía a mí mismo? ¿O solo mantenía la paz? Estas preguntas no soportan ruido, necesitan madrugada, y por eso algunos hombres desaparecen, no para huir del mundo, sino para sobrevivir al colapso interno que nadie ve. Ahora dime algo, ¿alguna vez te sentiste agotado de tanto intentar mejorar, pero sin ver resultados reales? ¿Leíste libros, probaste técnicas, anotaste metas, y aún así nada parece sostener el cambio a largo plazo? Esto tiene una razón, y no está relacionada con falta de voluntad. La mayoría intenta transformar su vida sin entender primero cómo funciona la mente, pero existe un método estructurado, probado a lo largo de los siglos, que te enseña a reorganizar tus pensamientos, ganar claridad sobre tu identidad y construir disciplina emocional sin depender de la motivación. Este método combina neurociencia, psicología del comportamiento y filosofía práctica, y cuando se aplica, suele marcar un antes y un después. Quienes lo han aplicado reportan una sensación de orden mental, paz y autodominio que antes parecía imposible. Dejamos un video completo explicando todo esto en nuestro sitio. Solo escanea el código QR en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Existe un tipo de duelo que casi nadie reconoce. No es solo el duelo por la persona que se fue, es el duelo por la identidad que existía cuando ella estaba ahí. La separación no solo quita a alguien de tu vida, desmonta la arquitectura invisible que sostenía a la persona que creías ser. No pierdes solo a una pareja, pierdes el papel que desempeñabas, el nosotros que organizaba tus decisiones, el futuro que ya narrabas en tu cabeza como si fuera seguro, y de repente, lo que queda es una pregunta demasiado incómoda para decirla en voz alta. ¿Quién soy yo sin esta historia? Carl Jung decía que gran parte de lo que llamamos identidad es, en realidad, persona. Una máscara adaptativa que usamos para funcionar en el mundo y en las relaciones. El problema es que, cuando la relación termina, la máscara pierde su función y tú te quedas ahí, sosteniendo algo que ya no sirve, y eso crea una sensación extraña. Te despiertas y ya no tienes que dar explicaciones, ya no tienes que negociar horarios, ya no tienes que considerar a alguien antes de tomar decisiones simples. Libertad, dicen. Pero lo que pocos admiten es que la libertad también puede sentirse como desorientación, porque durante años moldeaste tus gestos, tu tono de voz, tus prioridades, pequeñas concesiones diarias que parecían insignificantes, pero que, sumadas, construyeron una versión específica de ti, y ahora esa versión ya no tiene contexto. Recuerdo abrir el closet semanas después de la separación y darme cuenta de que muchas de las prendas que usaba ni siquiera eran exactamente mi estilo. Eran elecciones que agradaban, que evitaban conflictos, que encajaban mejor en la vida en pareja. Parece algo banal, pero en ese momento me golpeó como una revelación brutal. Si incluso mi forma de vestir estaba parcialmente adaptada, ¿cuánto de mí era realmente mío? Escribí algo en esa etapa que parecía exagerado, pero no lo era. No solo perdí a alguien, perdí el guión que me decía quién debía ser todos los días. Y ahora estoy frente a un escenario vacío, sin personaje, sin líneas, sin dirección. La identidad construida dentro de una relación es una construcción conjunta, y cuando se derrumba, te sientes como si estuvieras psicológicamente desnudo, sin narrativa, sin estructura, sin la mirada que confirmaba quién eras. El filósofo Michel Foucault hablaba de cómo somos moldeados por relaciones de poder y reconocimiento. También nos convertimos en aquello que el otro valida en nosotros. Y cuando ese otro desaparece, parte del reflejo que sostenía nuestra imagen también se desvanece. Por eso muchos hombres se retraen, porque antes de volver al mundo, necesitan responder en silencio. ¿Qué era adaptación saludable? ¿Y qué era abandono de mí mismo? ¿Cuántas opiniones callé para mantener estabilidad? ¿Cuántos deseos postergué para no generar conflicto? ¿Cuántas veces preferí parecer fuerte en lugar de admitir que estaba inseguro?
Esta investigación duele, porque a veces descubres que no fuiste solo víctima del final. También colaboraste en él, no por maldad, sino por miedo. Miedo a perder, miedo a no ser suficiente, miedo a quedarte solo. Y aquí está la parte más difícil. Cuando la identidad muere, hay un vacío inevitable antes del renacimiento. Ese vacío es lo que el mundo interpreta como desapareció, pero en realidad, él está intentando nacer de nuevo, sin máscara, sin guión impuesto, sin el personaje que necesitaba agradar para sobrevivir emocionalmente. La muerte simbólica de una identidad es silenciosa, no tiene funeral, no tiene despedida formal. Solo está ese hombre sentado a solas intentando decidir qué partes de sí mismo merecen continuar y cuáles necesitan ser dejadas atrás. Y eso no se hace en público. Eso se hace en el silencio que casi nadie entiende. Existe un momento específico en el aislamiento en el que el caos comienza a bajar. No desaparece, pero deja de gritar. Es como si, después de semanas con la mente en estado de emergencia, algo finalmente se desacelerara. Ya no sientes esa urgencia de explicarle la historia a alguien. Ya no despiertas con el impulso de demostrar que estás bien. El silencio deja de ser una amenaza y empieza a convertirse en territorio. Y es aquí donde muchas cosas cambian, porque el silencio, cuando se prolonga con conciencia, empieza a revelar patrones. Muestra cómo reaccionabas ante los conflictos, cómo evitabas conversaciones difíciles, cómo confundías intensidad con conexión, cómo aceptabas migajas emocionales solo para no enfrentar el vacío. Y eso no llega como una epifanía bonita, llega como incomodidad. Friedrich Nietzsche escribió que hay que tener caos dentro de uno mismo para dar a luz a una estrella danzante. El problema es que nadie habla del tiempo que pasas solo en el caos, sin ninguna estrella. El silencio es ese periodo, sin aplausos, sin validación, sin distracción. Recuerdo una tarde en la que me senté a organizar mis finanzas y me di cuenta de cuánto mis decisiones económicas estaban guiadas por el miedo a perder la relación. Compras para agradar, viajes que en realidad no quería tanto, sacrificios silenciosos que yo llamaba madurez. Y ahí entendí algo duro. La reconstrucción no es convertirse en una versión mejor de uno mismo. Es dejar de sostener versiones falsas. Hay un fragmento que escribí en esa etapa que parecía exageradamente crudo, pero era demasiado verdadero para descartarlo. Yo no estoy solo porque ella se fue. Estoy solo porque finalmente dejé de distraerme de mí mismo. Y lo que encuentro aquí no es heroico. Es inseguro, contradictorio, necesitado, orgulloso, pero es real. Y tal vez por primera vez estoy dispuesto a no huir de eso. Ese es el punto que separa el aislamiento estratégico de la fuga emocional. Huir es anestesiarse. Reconstruir es tolerar la propia compañía sin necesitar ruido constante. En el silencio, empiezas a probar tus propios límites internos. Aprendes a decir no, primero a ti mismo, no al impulso de mandar un mensaje en la madrugada, no a la necesidad de vigilar redes sociales, no al impulso de llenar el vacío con cualquier presencia disponible. Y cada no es una pequeña reafirmación de autonomía. Fyodor Dostoyevsky decía que el hombre es un misterio que necesita ser descifrado y que si pasas toda la vida intentando entender ese misterio, no habrás desperdiciado tu tiempo. La separación obliga a ese proceso. Empiezas a preguntarte de dónde vienen tus carencias, por qué ciertos patrones se repiten, por qué te sientes atraído por dinámicas que te agotan. Y algunas respuestas no son cómodas. Tal vez aprendiste desde temprano que el amor tenía que ganarse. Tal vez asocias el abandono con un fracaso personal. Tal vez solo te sientes valioso cuando eres necesario para alguien. Esos descubrimientos no ocurren en fiestas. Ocurren en la quietud de una habitación donde nadie está mirando. Y poco a poco, algo cambia. Empiezas a disfrutar tu propia rutina. Empiezas a confiar en tus propias decisiones. Empiezas a notar que el silencio ya no duele como antes. Te sostiene. Y cuando el silencio te sostiene, entiendes algo fundamental. No estabas desapareciendo del mundo. Estabas reaprendiendo a existir sin depender de un reflejo externo. Esa es la reconstrucción invisible. Sin anuncio, sin público, sin prisa. Existe un día específico en el que te das cuenta de que algo cambió. No es dramático. No hay música épica sonando de fondo. Es sutil. Te despiertas y la ausencia ya no pesa como antes. El recuerdo ya no aprieta el pecho. El silencio ya no amenaza. Y lo más extraño, ya no sientes la necesidad de demostrarle nada a nadie.
Ese es el punto en el que comienza el regreso, pero no es un regreso a lo que eras antes. Es un regreso al mundo con una estructura interna diferente. Carl Jung decía que no nos volvemos iluminados imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente nuestra propia oscuridad. Y quizá ese sea el verdadero efecto del aislamiento atravesado con lucidez. Empiezas a reconocer tu propia sombra sin pánico. Sabes dónde fuiste inmaduro. Sabes dónde fuiste dependiente. Sabes dónde te traicionaste para mantener algo que ya se estaba derrumbando. Y curiosamente, eso no te debilita, te estabiliza. El hombre que regresa después de una inmersión real ya no tiene la misma prisa. Observa más, habla menos, no se impresiona con facilidad, no se desespera ante la idea de quedarse solo, porque ya lo estuvo y sobrevivió. Hay una nota que escribí meses después de la separación que resume esta etapa mejor que cualquier teoría. Ya no quiero a alguien que me salve de la soledad. Quiero a alguien que no tenga miedo de mi silencio. No necesito que me completen. Necesito que no me desarmen. Esa es la diferencia. Antes buscabas conexión para llenar un vacío. Ahora buscas conexión para compartir. Antes cualquier atención servía como validación. Ahora te das cuenta cuando algo drena tu energía. Y eso lo cambia todo. Michel Foucault hablaba de la idea del cuidado de sí como una práctica constante de autoformación. No como egoísmo, sino como responsabilidad. Y quizá el regreso al mundo, después de desaparecer, sea exactamente eso, una práctica consciente de elegir dónde entrar, dónde quedarse y dónde salir. Ya no aceptas cualquier conversación, no toleras el irrespeto disfrazado de humor, no negocias tu paz por aprobación. Y lo más curioso es que esa postura no es agresiva, es tranquila. Porque quien ya enfrentó su propia desintegración interna no se asusta fácilmente ante las turbulencias externas. El hombre que regresa diferente no volvió más fuerte en el sentido superficial de la palabra, volvió más completo. Completo significa consciente de sus propias fallas. Completo significa capaz de estar solo sin sentirse abandonado. Completo significa dispuesto a amar de nuevo, pero no a cualquier costo. Y quizá eso es lo que incomoda a algunas personas. Porque cuando ya no necesitas validación, dejas de ser manipulable. Cuando ya no tienes miedo a la soledad, dejas de aceptar cualquier compañía. Y cuando ya no estás desesperado por afecto, empiezas a elegir con criterio. El mundo pudo haber interpretado tu desaparición como debilidad, pero el regreso revela otra cosa. No desapareciste para huir, desapareciste para reorganizarte. Y ahora cuando caminas por la misma calle, frecuentas los mismos lugares, encuentras a las mismas personas, algo es diferente. Ya no estás intentando ser visto, estás cómodo siendo. Y eso, silenciosamente, cambia el tipo de relación que aceptas vivir. Él no desapareció porque sea débil, desapareció porque necesitaba escucharse sin ruido. Algunas pérdidas no piden audiencia, piden silencio. Y a veces, el hombre que desaparece solo está regresando a sí mismo. Necesito agradecerte por haberte quedado hasta aquí, porque sé que este no es el tipo de tema que uno escucha en el tráfico, con prisa, como si fuera solo otro video. Este tipo de conversación solo tiene sentido cuando algo ya dolió de verdad. Recuerdo una madrugada específica, yo sentado en el suelo de la cocina, con la luz apagada, tratando de entender por qué el silencio parecía tan pesado. Aquella noche casi envié un mensaje, casi rompí el proceso, casi volví a algo que ya no encajaba conmigo, solo para no sentirme solo, pero me quedé. Y quedarse fue más difícil que irse. Si tú también estás en ese punto intermedio entre quien eras y quien todavía se está formando, no quiero motivarte, quiero reconocerte, porque atravesar tu propio silencio exige un tipo de valentía que nadie ve. Gracias por permitirme hablar de esto contigo. Gracias por sostener esta conversación hasta el final. Y ahora déjame romper la cuarta pared por un segundo. Si desapareciste del mundo recientemente, o estás pensando en desaparecer, escribe aquí abajo solo, en reconstrucción. Yo sabré exactamente lo que eso significa. Si lo que hablamos aquí tuvo sentido para ti, no olvides hacer clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para acceder al contenido completo que te muestra cómo redefinir tus patrones mentales, tu identidad y la forma en que tomas decisiones, creas hábitos y gestionas tus emociones. Suscríbete al canal, no por impulso, sino porque aquí no romantizamos el dolor ni vendemos una fuerza artificial. Aquí hablamos de lo que ocurre a las 3 de la mañana, cuando nadie está mirando. Y hay 2 videos apareciendo en tu pantalla ahora.
Uno de ellos va a mover algo que aún no has podido nombrar. El otro va a tocar una parte de ti que evitas mirar. Elige con cuidado, porque a veces el siguiente paso de la reconstrucción comienza con la verdad que casi no quieres escuchar.